Siempre me consideré una persona prudente con el dinero. No rico, pero ordenado. Era el típico amigo que revisaba 3 veces un contrato antes de firmarlo, que leía las letras chiquitas de todo, que prefería decir no puedo antes que endeudarse por tonterías. Por eso, si alguien me hubiera contado hace unos años que iba a perder mi departamento por firmar de aval un crédito ajeno, habría pensado que hablaban de otra persona. Y sin embargo, fui yo el que puso la firma, el que creyó que el amor podía estar por encima de la lógica, el que dejó que el corazón hiciera lo que siempre le había prohibido a la cabeza. Lo peor no fue solo el dinero, ni la casa, ni el departamento. Fue descubrir que mientras yo pagaba las cuotas de un futuro juntos, ella ya estaba probándose ese futuro con otra persona. Me llamo Mauricio, tengo 34 años. Y cuando empezó todo esto tenía 29, un trabajo estable en una empresa de logística, un departamento pequeño pero mío, bueno, del banco y mío, un coche usado que todavía aguantaba carretera y una novia de 3 años, Ivonne, con la que ya hablábamos de boda casi como algo obvio. Es cuestión de tiempo, decíamos. Vivíamos cada uno en su casa, yo en mi depa, ella con sus papás y su hermano menor, en un terreno donde habían levantado una casa de 2 pisos, a medias, de esas que siempre están en obra, un piso terminado, otro con columnas y varillas esperando el milagro del siguiente sueldo, la siguiente remesa, el siguiente préstamo. Esa casa iba a convertirse, con el tiempo, en el centro de todo. Desde que empecé a salir con Ivonne, su familia fue parte del paquete. Su mamá, Norma, era de esas señoras intensas que te abrazan fuerte, que te dicen mijito desde el segundo día, pero que también opinan de todo. Su papá Julio era más bien callado, trabajador, de esos hombres que se levantan a las 5 de la mañana desde los 15 años y jamás preguntan si les gusta o no su vida. Su hermano Kevin vivía pegado al celular, soñando con irse del país cuando salga algo, mientras trabajaba de vez en cuando en lo que hubiera. Siempre sentí que a Norma le urgía que Ivonne se arreglara con alguien que la asegurara un futuro mejor. No lo decía tan directo, pero se le escapaba en frases tipo, «¡Ay, qué bueno que al fin te tocó un hombre estable! Contigo no va a sufrir como con los otros inútiles que tuvo». Yo en ese entonces lo tomaba como cumplido. Hoy lo leo como advertencia. Ivonne y yo teníamos esa relación que desde fuera parecía sana. Salíamos los fines de semana, viajábamos una vez al año, ella conocía a mis papás, a los suyos, teníamos grupo de amigos compartido, hablábamos de hijos algún día, de poner un negocio juntos cuando se pueda. Yo la quería, de verdad. No voy a decir que fuera perfecta, era impulsiva, gastona, muy pegada a la opinión de su mamá, y a veces tenía una manera rara de voltear las cosas cuando se equivocaba, como si la culpa siempre diera la vuelta y regresara a cualquiera menos a ella. Pero yo tenía mis cosas también, controlador con mi tiempo, terco, muy cuadrado con el dinero. Nos equilibrábamos, quería creer. La primera vez que escuché la frase «crédito para terminar la casa» fue en una comida de domingo en su casa. Estábamos los 4 sentados frente a la tele apagada, su mamá había servido un caldo eterno que siempre estaba «caliente todavía, mijito, espérate tantito». Norma empezó a hablar de las goteras, de lo feo que se ponía el segundo piso cuando llovía, del susto que le daba que se viniera abajo alguna columna algún día. Dijo que con un empujoncito podrían cerrar el segundo piso, hacer su cuarto arriba, dejar abajo para Ivonne y el que se casara con ella, que ya era hora de que Ivonne pensara en formar su propio hogar. Me miró de reojo cuando dijo eso, como quien lance una piedra y luego dice que fue broma. Julio asentía en silencio. Kevin ni levantó la vista del celular. Yo comenté, medio por cortesía, que sí, que una casa terminada siempre valía más, que si podían estaba bien invertir. Norma suspiró y soltó el discurso que, ahora lo entiendo, ya traía preparado, que con su ingreso y el de Julio no les alcanzaba para que el banco les prestara, que los años no pasan en vano, que los bancos son bien injustos con la gente que sí trabaja. Dijo que si alguno de nosotros, los jóvenes con historial, pedía el crédito sería más fácil. En ese momento no dijo mi nombre, solo lo dejó flotando en el aire. Después de esa comida, Ivonne y yo nos fuimos a mi depa. Apenas cerré la puerta, sacó el tema,
que sus papás estaban cansados, que toda la vida habían luchado y nunca habían tenido una casa de verdad, que siempre parecía que vivían en obra negra permanente, que ella sentía culpa de pensar en boda y en irse cuando sus papás seguían con láminas arriba. Dijo que había estado revisando en internet y que había créditos para remodelación, que si ella pedía uno con mi apoyo, podrían terminar la casa y cuando nos casáramos podríamos vivir ahí un tiempo, ahorrar, rentar mi depa, luego ya ver. Yo escuchaba y en papel no sonaba tan loco. Terminar una casa familiar que igual iba a ser parte de nuestro futuro, usarla un tiempo, quizás hacer departamentos, rentar, esas cosas que uno imagina cuando se pone creativo con Excel y sueños. Pero mi lado cuadrado empezó a hacer preguntas. ¿A quién iba a quedar el crédito? ¿A quién nombre la casa? ¿Qué pasaba si salía algo mal? ¿Por qué no lo pedían Julio o Norma? Ivonne respondía con medias respuestas. Que sus papás ya estaban muy grandes para créditos, que su historial no era tan bueno, que a ella no le alcanzaba sola, pero que con alguien de aval sí. Ahí soltó la frase. Pensé en ti, obviamente. Si tú me avalas, el banco sí me presta. Y es algo para los dos, amor, no solo para mí, es nuestra casa del futuro. Dijo nuestra con esa seguridad que solo da el no haber firmado nunca nada. Me negué al principio. Le dije que yo ya tenía mi propio crédito por el departamento, que ponerme de aval de otro crédito fuerte me podía complicar la vida si algo pasaba, que no era solo decirle sí al banco y ya. Ella se ofendió rápido. Dijo que no confiaba en ella, que si fuera al revés, ella sí lo haría por mí, que siempre ponía primero el dinero que nuestra vida juntos. ¿Lloró? Me dijo que ella sentía que yo seguía pensando como soltero, que no me veía de verdad construyendo con ella. Fue una pelea horrible. Yo tratando de explicar con argumentos racionales, ella respondiendo con emociones, reproches, comparaciones con otros. Terminamos esa noche sin hablarnos. Ella enojada en su casa, yo comiéndome la cabeza en la mía. Pasaron unos días y se calmó un poco. Me buscó. Dijo que había exagerado, que entendía mis miedos, que no me iba a pedir nada que me pusiera en riesgo, pero que al menos la acompañara a Lanco a informarse, solo a escuchar. Acepté, más por no ser el villano absoluto que por convicción. Fuimos, nos sentamos frente a una ejecutiva amablemente agresiva que nos explicó plazos, tasas, montos. Ivonne preguntó cuánto le prestarían con su sueldo. La cantidad no alcanzaba ni para la mitad de lo que querían hacer. La ejecutiva dijo que con un aval con buen historial y buen ingreso, el monto sí daba. Me miraron las dos, como en coreografía. Yo sentí un nudo en la garganta. No firmé ese día. Me llevé los papeles a casa, los leí, hice números. Era un crédito fuerte pero no imposible de pagar con los sueldos que había sobre la mesa. El problema era otro. Si Ivonne dejaba de pagar, el banco iría primero sobre ella. Pero si ella no respondía, iría sobre mí, sobre mi sueldo, sobre mi departamento. Y yo no tenía ninguna garantía por escrito de que esa casa que íbamos a terminar iba a ser en parte mía. Estaba a nombre de los papás, y así seguiría. Lo hablé con un amigo abogado, me dijo que ahí había un riesgo enorme, que si lo hacía, pusiera por escrito algún tipo de reconocimiento de deuda de parte de ellos hacia mí, algo que me protegiera. Sabía que eso en el terreno de lo emocional no iba a caer bien. Aún así, una parte de mí empezó a ceder. Veía a Ivonne tan ilusionada con la idea, a su mamá hablando de cuando ustedes vivan arriba, a su papá, Julio, diciendo en voz baja que se sentiría tranquilo si las niñas quedaban acomodadas. Una noche, viendo fotos viejas de mi infancia, recordé todo lo que mis papás hicieron por darnos un techo. Me entró esa especie de culpa mezclada con ganas de ser el buen hombre que ayuda. Pensé que más bien estaba exagerando con mis miedos, y que no todo en la vida podía verse como balance de riesgos. Pensé en la boda, que ya imaginábamos, en la idea de llegar a una casa terminada, no a varillas. Pensé, en resumen, con el corazón. Y fui al banco, a firmar. Para equilibrar, pedí una cosa, que hiciéramos un documento privado, ante un notario si querían, donde Ivonne reconociera que en caso de que no pagara el crédito, se comprometía a responder conmigo, y que la casa, aunque estuviera a nombre de sus papás, se consideraba también inversión mía. Norma puso mala cara cuando se lo planteamos. Dijo que en la familia no se necesitaban papeles, que el papel más grande era la palabra, que si yo quería poner condiciones, mejor no hacíamos nada. Ivonne me dio. Hicimos un papel sencillo, sin notaría, donde ella afirmaba que me debía la mitad de lo que saliera del crédito si algún día nos separábamos. Un papel que, luego lo supe, valía poco más que la IR. Las obras en la casa empezaron rápido.
Albañiles, maestros, ruido, polvo. Cada vez que iba veía algo nuevo. Un cuarto que se cerraba, un baño que se enyesaba, una escalera que dejaba de ser un bloque de cemento para tener barandal. Norma estaba feliz, caminaba por el segundo piso como si fuera reina, señalando dónde iría el closet, dónde la cama, dónde el cuarto de los niños cuando llegaran mis futuros hijos con Ivonne. Yo ayudaba como podía, echaba viajes de escombro, llevaba refrescos a los trabajadores, compraba cosas menores. Me sentía parte de algo. Incluso me emocionaba pensar que ese iba a ser al menos un tiempo mi hogar. Mientras tanto, la dinámica con Ivonne empezó a cambiar de manera sutil. Al principio, venía seguido a mi depa, dormíamos juntos los fines de semana, hablábamos de las obras como algo nuestro. Luego, poco a poco, ella empezó a quedarse más en casa de sus papás para estar pendiente de los albañiles, para que su mamá no estuviera sola con tanto movimiento. Yo lo entendía, hasta cierto punto, pero esa temporada se alargó. Cada vez que le proponía que se quedara conmigo más días, decía que estaba cansada, que al día siguiente iban a llegar a las 7 de la mañana a colar no sé qué, que era más práctico estar allá. Empezamos a vernos menos. Cuando lo mencionaba, decía que era algo temporal, que cuando la casa estuviera lista todo cambiaría. Yo quería creerle. Quería creer que ese crédito no solo estaba levantando paredes, sino nuestro futuro. Los primeros 6 meses del crédito los pagó ella puntualmente. Yo supervisaba de lejos, revisaba que las transferencias salieran, que no hubiera atrasos. Todo bien. Pero la vida, ya sabemos, no se queda quieta. En el mes 7, Ivonne me dijo que en su trabajo habían recortado horas extra, que iba a ganar menos, que ese mes estaba muy apretada, que si no podía prestarle para completar la mensualidad del crédito solo por esta vez. Lo hizo llorando, diciendo que se sentía inútil, que todo se le venía encima. Yo, que ya tenía la firma puesta, pensé en el banco, en los intereses por mora, en el historial. Saqué de mis ahorros y pagué. Ella me prometió devolverlo. No lo hizo. Ese fue el primer mes que el crédito salió en realidad de mi bolsillo. La historia se repitió el mes 8, el 9, el 10. Siempre había una razón. Que el coche se le había descompuesto, que a su papá lo habían internado una noche y tuvieron gastos, que había tenido que ayudar a su hermano, que le habían cambiado de área y su sueldo variable había bajado. Yo veía acercarse cada mensualidad como una piedrita en el zapato. Parte del crédito salía de su cuenta, parte de la mía. Pero poco a poco, ese parte se inclinó hacia mi lado. Empecé a usar tarjeta de crédito para compensar, algo que siempre había evitado. Mi orden mental empezó a agrietarse. Cada vez que intentaba hablarlo con calma, Ivonne se cerraba. Decía que me arrepentía de haber ayudado, que me lo echaba en cara, que no me importaban sus problemas, solo los números. Terminábamos discutiendo. Yo cedía, otra vez, para evitar ser el frío. Por esos mismos meses noté otro cambio que en su momento no conecté con el tema del dinero, pero que ahora veo como parte del mismo patrón. La manera en que Ivonne hablaba de nosotros empezó a transformarse. Antes decía, cuando nos casemos, cuando vivamos juntos, cuando tengamos hijos. Empezó a decir, a ver qué pasa, no quiero casarme por presión, tal vez no necesitamos papeles para estar bien. Yo lo confundí como una especie de crisis normal de alguien que ve acercarse el compromiso y se asusta. No imaginé que hubiera un tercero colándose en ese nosotros. Ese tercero tenía nombre, César. Lo conocí como un compañero del gimnasio, de Ivonne. Empezó siendo una anécdota. Hay un chavo que siempre me aparta la caminadora. Un entrenador súper bueno que me está ayudando con la rutina. Luego, de repente, su nombre aparecía en más historias. Que si César dice que tal proteína es mejor, que si César también quiere poner un negocio propio, que si César es bien centrado. Un día, me enseñó una foto en Instagram donde salía ella, en el gimnasio, sudada, sonriente, con un grupo de personas. Él estaba ahí, un tipo alto, fuerte, sonrisa de comercial. No voy a mentir.
Sentí una puntada de celos. Ella se rió, me dijo que no fuera ridículo, que él tenía novia, que era amigo de todos. Lo dejé pasar. A veces el ego solo quiere sentirse un poco amenazado y ya. La cosa se puso rara cuando Ivonne empezó a ir más al gimnasio, pero menos a mi casa. Antes iba 3 o 4 veces a la semana, y después venía conmigo. Después de un tiempo, empezó a no tener tiempo para venir, porque después del gym se quedaba platicando con las chicas, tomando algo en la cafetería de enfrente, planeando una carrera de 10 kilómetros. Yo proponía vernos, y ella me acomodaba a los huecos de su agenda. Empezó a dejar de dormir en mi depa, incluso los fines de semana. Cuando se lo señalaba, me respondía que también necesitaba espacio, que no podíamos pegarnos todo el tiempo, que eso mataba la relación. Yo, que no quería verme necesitado, tragaba mi incomodidad y me decía que era moderno, que no quería ser el típico novio controlador, pero ya tenía una montaña creciéndome en el pecho. La del crédito, la de la distancia, la del nombre César repitiéndose como eco. La bomba económica explotó el día que el banco me llamó directamente a mí, ya no a Ivonne, para hablar del crédito. Una voz amable me explicó que llevábamos 2 mensualidades pagadas con retraso y que si seguía así, se iba a considerar un crédito de alto riesgo, lo que podía afectar mi historial y el de Ivonne. Yo sabía que se había atrasado un poco, pero no que tanto. Pedí el detalle. Había habido pagos completados con días de diferencia, cargos revueltos, comisiones. Le agradecí, colgué, sentí que me sudaban las manos. Esa misma tarde fui al cajero, imprimí los movimientos, vi que la mayoría de los pagos rescatados en los últimos meses habían salido de mi cuenta, a veces incluso con cargos automáticos que yo ni siquiera recordaba haber autorizado. Me sentí atrapado. Confronté a Ivonne esa noche. No hubo evasivas posibles, los números estaban ahí. Le dije que así no se podía. Que yo no podía sostener un crédito que había aceptado solo porque en teoría era para los dos. Que si ella no podía pagar su parte, tendríamos que replantearnos todo. Refinanciar, vender algo, hablar con sus papás para que aportaran algo. Ella explotó. Dijo que estaba hasta el cuello, que yo no entendía la presión que sentía, que si no fuera por ella, sus papás seguirían viviendo entre láminas, que yo solo veía mi departamento y mis cuentas. Lloró. Me dijo que sentía que la estaba pesando, no apoyando. Trajo a colación discusiones viejas, errores míos, cosas que nada tenían que ver. Terminamos, otra vez, sin arreglar nada concreto, solo con la promesa vaga de «yo me voy a poner al corriente, ya verás». En medio de ese caos, mi mamá se enfermó. Un problema en el corazón que la mandó al hospital unos días. Aunque tenía seguro básico, hubo gastos. Medicinas, cosas no cubiertas, transporte, tiempo. Yo empecé a sentir por primera vez en años que mi sueldo ya no alcanzaba tan holgado como antes. Entre mi hipoteca, el crédito como aval, los gastos de la casa de mis papás, empecé a tirar de ahorros. Esa sensación de seguridad que siempre había tenido respecto al dinero se fue volviendo una cuerda floja. Fue justo en esa etapa, cuando yo más presionado estaba, cuando la parte sentimental reventó. Un amigo mío, Luis, me mandó una foto por WhatsApp un sábado en la noche. Salía Ivonne, en un restaurante que yo conocía, sentada en una mesa grande, sonriente, con un pastel frente a ella. A su lado, César, el del gimnasio. Con el brazo sobre el respaldo de su silla, muy pegado, en la foto se veía más gente, unas chicas, un señor mayor, una señora. Lo raro no era que estuvieran juntos en un restaurante, lo raro era que Ivonne le había dicho que esa noche se quedaría en casa cuidando a su mamá, que se sentía cansada, que no tenía ganas de salir. El mensaje de Luis venía con una frase. ¿No que estaba enferma tu suegra? Yo creo que la curó el postre. Guardé la foto. No le escribí nada a Ivonne en el momento. Me quedé despierto esta tarde, mirando la pantalla apagada, escuchando mi propio corazón golpearme el pecho.
Al día siguiente, cuando nos vimos, no la confronté de golpe. Esperé a que soltara su versión. Me dijo que había sido una noche tranquila, que se había quedado en casa, que habían pedido pizza. Entonces, saqué el teléfono, abrí la foto, se la mostré. Hubo un segundo de silencio, de esos que retumban. Luego vino el guión clásico, que era una salida inocente, que era el cumpleaños de una amiga del gym, que ella iba a ir un rato nada más, que no me dijo para evitarme problemas, que sabía que yo me iba a poner celoso, que por eso omitió el detalle. Dijo que César era solo un amigo, que la gente siempre malinterpreta, que en redes todo se ve peor. Le dije que el problema no era que saliera a comer, sino que me mintiera, que yo podía haber aceptado que saliera con sus amigos, pero no que me dijera que estaba cuidando a su mamá mientras estaba en un restaurante con alguien con quien claramente tenía más cercanía de la que decía. Ella dio la vuelta al tema. Dijo que yo la vigilaba, que esto era por inseguridad, que qué tenía de malo tener amigos hombres. Terminamos discutiendo, otra vez, sin llegar a un punto medio. Pero algo dentro de mí se rompió ese día de manera distinta de las discusiones anteriores. No solo era el dinero, ni el crédito, ni la casa, era la certeza de que ya no podía creerle del todo. Aún así seguí. No soy orgulloso de eso. Una parte de mí no quería tirar a la basura 3 años de relación y miles de pesos de crédito por una foto, por unos mensajes, por sospechas. Me dije que tal vez estaba exagerando, que el estrés económico me estaba volviendo paranoico. Decidí enfocarme en resolver lo urgente, el dinero. Empecé a revisar opciones con el banco, refinanciar el crédito de remodelación, juntar hipoteca y crédito en uno solo, algo que me diera aire. Lo que descubrí fue peor. El crédito estaba a nombre de Ivonne, sí, pero yo era aval principal, y en caso de cualquier reestructura, el banco iba a considerar mi perfil antes que el de ella. Es decir, si queríamos cambiar algo, iba a ser mi capacidad la que se pondría sobre la mesa. La ejecutiva fue muy clara. Si ella se atrasa, al primero que vamos a buscar es a usted, Mauricio, y si esto escala, su departamento también entra en juego. Salí del banco con náuseas. Intenté involucrar a sus papás de manera directa. Un domingo les pedí hablar a solas, sin Ivonne. Les expliqué con números cómo estaba la situación, cuántos meses de crédito quedaban, cuánto se había atrasado, cuánto estaba saliendo de mi bolsillo. Les dije que necesitábamos un plan, que ellos aportaran algo, que se rentara un cuarto, que hiciéramos lo que fuera para no dejar que el crédito se volviera una cuerda que me ahorcara. Norma se molestó. Dijo que ella nunca me había pedido nada, que fue Ivonne la que nos metió en eso, que si yo firmé fue porque quise, que ellos bastante hacían con cuidar la casa y atendernos. Julio, silencioso como siempre, solo dijo, «No tenemos de dónde, hijo, apenas si nos alcanza». Me sentí solo, completamente solo, en un problema donde se suponía que éramos varios. Poco tiempo después, Ivonne empezó a hablar más seguido de «necesito espacio», «no sé qué quiero», «siento que todo se me vino encima». Yo, con la cabeza metida en Excel y estados de cuenta, escuchaba eso como un ruido de fondo, pero no le daba la dimensión que tenía. Hasta que un día me dijo, sin rodeos, que quería tomarse un tiempo. No fue un rompimiento formal, pero tampoco fue sigamos igual. Algo intermedio, cómodo para ella, desgarrador para mí. Dijo que no sabía si era por el estrés del crédito, por el tema de sus papás, por lo de mi mamá, por su trabajo, por todo junto. Dijo que no quería tomar decisiones de boda, de mudanza, de nada mientras se sintiera así. Le pregunté si había alguien más. Lo negó. Yo ya no sabía cuándo creerle. Mientras nos dábamos un tiempo, el crédito seguía corriendo. Las mensualidades no se pausaban porque ella necesitara espacio. El banco no entendía de tiempos emocionales. Yo seguía pagando, a veces solo, a veces con aportes tardíos de Ivonne. Cada vez que nos veíamos para hablar del tema, terminábamos discutiendo. Cada vez que hablábamos de nosotros, se iba por las ramas. Empecé a pensar por primera vez en la posibilidad real de cortar por lo sano, romper la relación y de alguna manera obligarlos a hacerse cargo del crédito, aunque eso implicara demandar, vender, algo. Pero no tuve que llegar a ese punto. La realidad se encargó de estrellarse contra mi cara. Una noche, Luis, el mismo amigo que me había mandado la foto del restaurante, me escribió de nuevo. Esta vez no con chiste. Me dijo, «Güey, necesito que veas algo antes de que lo veas por otro lado». Me mandó la captura de una historia de Instagram donde Ivonne salía en una especie de comida en casa de alguien. Globos, un letrero de felicidades, gente sonriendo.
En el centro ella y César, abrazados, sosteniendo una cajita abierta con unos anillos. El texto de la historia, subida por otra persona, decía algo así como «Felicidades a los futuros esposos, se veía venir». Sentí literalmente que el estómago se me subía a la garganta. No era una cena casual, no era un cumpleaños, era una pedida de mano. Y yo, oficialmente, seguía siendo su novio en tiempo. Me costó unos segundos entender la cronología. Esa foto era reciente, de ese fin de semana. Yo había hablado con Ivonne 2 días antes, me había dicho que se sentía confundida, que no sabía qué hacer con nosotros, que necesitaba más tiempo. 2 días después, estaba aceptando un anillo de otra persona, en una reunión familiar. Mientras yo hacía cuentas para pagar el crédito que había pedido para nuestra casa, ella estaba comprometiéndose a casarse con otro, probablemente en esa misma casa. No respondí a Luis, no lloré. En ese momento me quedé mirando la pantalla hasta que se apagó sola. Después, abrí la app del banco y revisé el estado del crédito, como si eso me anclara algo real. Ahí estaban las mensualidades, las comisiones, los intereses, mi nombre como aval principal. Pensé en todas las tardes que había pasado en esa obra, cargando tabiques, soñando con un cuarto nuestro. Ahora ese cuarto iba a ser muy probablemente el cuarto donde ella dormiría con César. No hice escándalo, no fui a la casa de Ivonne a armar show, no me peleé con César. Hice algo menos cinematográfico, pero más importante. Al día siguiente pedí cita con un abogado. Le llevé todos los papeles, el contrato del crédito, la escritura de la casa a nombre de los papás, el papelito que Ivonne me había firmado reconociendo que me debía la mitad, todo. Él lo revisó en silencio. Su veredicto fue claro y duro. Legalmente la casa no era mía, en ningún porcentaje. Legalmente el crédito estaba a nombre de Ivonne y yo como aval. Y en caso de cualquier reestructura, el banco iba a considerar mi perfil antes que el de ella. Es decir, si queríamos cambiar algo, iba a ser mi capacidad la que se pondría sobre la mesa. La ejecutiva fue muy clara. Si ella se atrasa, al primero que vamos a buscar es a usted, Mauricio. Y si esto escala, su departamento también entra en juego. Salí del banco con náuseas. Intenté involucrar a sus papás de manera directa. Un domingo, les pedí hablar a solas, sin Ivonne. Les expliqué con números cómo estaba la situación, cuántos meses de crédito quedaban, cuánto se había atrasado, cuánto estaba saliendo de mi bolsillo. Les dije que necesitábamos un plan, que ellos aportaran algo, que se rentara un cuarto, que hiciéramos lo que fuera para no dejar que el crédito se volviera una cuerda que me ahorcara. Norma se molestó. Dijo que ella nunca me había pedido nada, que fue Ivonne la que nos metió en eso, que si yo firmé fue porque quise, que ellos bastante hacían con cuidar la casa y atendernos. Julio, silencioso como siempre, solo dijo, «No tenemos de dónde, hijo, apenas si nos alcanza». Me sentí solo, completamente solo, en un problema donde se suponía que éramos varios. Poco tiempo después, Ivonne empezó a hablar más seguido de «necesito espacio», «no sé qué quiero», «siento que todo se me vino encima». Yo, con la cabeza metida en Excel y estados de cuenta, escuchaba eso como un ruido de fondo, pero no le daba la dimensión que tenía. Hasta que un día me dijo, sin rodeos, que quería tomarse un tiempo. No fue un rompimiento formal, pero tampoco fue sigamos igual. Algo intermedio, cómodo para ella, desgarrador para mí. Dijo que no sabía si era por el estrés del crédito, por el tema de sus papás, por lo de mi mamá, por su trabajo, por todo junto. Dijo que no quería tomar decisiones de boda, de mudanza, de nada mientras se sintiera así. Le pregunté si había alguien más. Lo negó. Yo ya no sabía cuándo creerle. Mientras nos dábamos un tiempo, el crédito seguía corriendo. Las mensualidades no se pausaban porque ella necesitara espacio. El banco no entendía de tiempos emocionales. Yo seguía pagando, a veces solo, a veces con aportes tardíos de Ivonne. Cada vez que nos veíamos para hablar el tema, terminábamos discutiendo. Cada vez que hablábamos de nosotros, se iba por las ramas. Empecé a pensar por primera vez en la posibilidad real de cortar por lo sano, romper la relación y de alguna manera obligarlos a hacerse cargo del crédito, aunque eso implicara demandar, vender, algo. Pero no tuve que llegar a ese punto. La realidad se encargó de estrellarse contra mi cara. Una noche, Luis, el mismo amigo que me había mandado la foto del restaurante, me escribió de nuevo. Esta vez no con chiste. Me dijo, «Güey, necesito que veas algo antes de que lo veas por otro lado». Me mandó la captura de una historia de Instagram donde Ivonne salía en una especie de comida en casa de alguien. Globos, un letrero de felicidades, gente sonriendo. En el centro, ella y César, abrazados.
sosteniendo una cajita abierta con unos anillos. El texto de la historia, subida por otra persona, decía algo así como: «Felicidades a los futuros esposos, se veía venir». Sentí literalmente que el estómago se me subía a la garganta. No era una cena casual, no era un cumpleaños, era una pedida de mano, y yo oficialmente seguía siendo su novio en tiempo. Me costó unos segundos entender la cronología. Esa foto era reciente, de ese fin de semana. Yo había hablado con Yvonne 2 días antes. Me había dicho que se sentía confundida, que no sabía qué hacer con nosotros, que necesitaba más tiempo. 2 días después, estaba aceptando un anillo de otra persona, en una reunión familiar. Mientras yo hacía cuentas para pagar el crédito que había pedido para nuestra casa, ella estaba comprometiéndose a casarse con otro, probablemente en esa misma casa. No respondí a Luis. No lloré en ese momento. Me quedé mirando la pantalla hasta que se apagó sola. Después, abrí la app del banco y revisé el estado del crédito, como si eso me anclara a algo real. Ahí estaban las mensualidades, las comisiones, los intereses, mi nombre como aval principal. Pensé en todas las tardes que había pasado en esa obra, cargando tabiques, soñando con un cuarto nuestro. Ahora ese cuarto iba a ser, muy probablemente, el cuarto donde ella dormiría con César. No hice escándalo, no fui a la casa de Yvonne a armar show, no me peleé con César. Hice algo menos cinematográfico, pero más importante. Al día siguiente pedí cita con un abogado. Le llevé todos los papeles: el contrato del crédito, la escritura de la casa a nombre de los papás, el papelito que Yvonne me había firmado reconociendo que me debía la mitad, todo. Él lo revisó en silencio. Su veredicto fue claro y duro. Legalmente, la casa no era mía en ningún porcentaje. Legalmente, el crédito estaba a nombre de Yvonne y yo como aval. Legalmente, el banco podía ir contra mí si ella dejaba de pagar. Legalmente, ese papelito que ella había firmado tenía valor muy limitado. Podía servir en una demanda civil para reclamarle, pero eso no iba a detener al banco si las cosas se ponían feas. Me dijo que la única forma de liberarme del crédito era que se pagara por completo, que se refinanciara a nombre de otra persona, por ejemplo sus papás o el nuevo novio, o que se vendiera la casa y se cubriera la deuda. Ninguna de esas opciones dependía solo de mí. Salí de esa oficina sintiendo que el mundo se me encogía. No solo había perdido mi novia, estaba enganchado a una deuda que sostenía la casa donde ella ahora planeaba casarse con otro. No encontraba metáfora que describiera mejor la humillación. La confrontación final con Yvonne fue casi fría. La cité en un café lejos de su zona. Llegó nerviosa, con cara de culpa y de enfado mezclados. Antes de que hablara le dije que ya sabía lo del compromiso, que ya había visto las fotos, que no viniera a decirme que iba a explicarme con calma, porque no hay calma suficiente para eso. No lloré, no grité. Le dije con la voz lo más firme que pude que a partir de ese momento nuestra relación estaba terminada, no porque ella se hubiera enamorado de otro, eso puede pasar, supongo, aunque duela, sino por la forma en que lo había hecho, usándome como sostén económico mientras construía un futuro a mis espaldas, mintiéndome sobre su vida, dejándome atado a un crédito que iba a beneficiar ahora a su nuevo prometido. Ella lloró. Dijo que las cosas se habían dado, que con César se sentía diferente, que conmigo se iba pagando, que no se atrevía a cortarme antes porque le daba miedo todo lo del crédito, que pensó que podía manejar las dos cosas un tiempo. Esa frase, manejar las dos cosas, me dio náuseas. Le dije que a partir de ese momento, lo único que íbamos a manejar era un tema, el crédito. Le expliqué lo que había hablado con el abogado, las opciones. Le dije que si ella y César querían vivir en esa casa, lo mínimo era que se hicieran responsables del crédito por completo, que buscaran refinanciar, que hablaran con el banco, que se arreglaran con sus papás, que yo no estaba dispuesto a seguir siendo el aval del hogar donde iban a formar su nueva vida. Ella dijo que no podían, que César no tenía un historial para pedir ese crédito, que sus papás no calificaban, que si yo me salía ahora los iba a dejar en la calle. Ahí me di cuenta de que para ella todavía era yo el malo de la película. Le dije que le daba un plazo concreto, 6 meses, para encontrar una solución, que en ese tiempo yo seguiría pagando mi parte para no reventar mi historial, pero que pasado ese plazo, si no había cambio, dejaría de hacerlo,
Y si el banco me demandaba, los demandaría también a ellos para recuperar lo que se pudiera, aunque eso implicara embargar la casa. Se quedó mirándome como si le hablara en otro idioma. Creo que por primera vez entendió que yo hablaba en serio. Siempre había confiado en que mi miedo a quedar mal me haría seguir pagando pase lo que pase. Esa noche dejó de ser así. Esos 6 meses fueron los más pesados de mi vida adulta. Por un lado, lidiaba con el duelo de la relación rota, con la rabia, con la humillación. Por otro, con la presión del dinero, con las llamadas del banco, con el miedo de perder mi departamento. Mis papás se enteraron de todo. Mi mamá lloró, no por Ivonne, sino por mí, por verme tan desgastado. Mi papá me dijo sin regaño, pero con ese tono de «te lo dije sin decírtelo», que nunca hay que firmar nada grande por alguien con quien no estás casado, ni tienes algo legal. Algunos amigos me llamaron idiota, otros me abrazaron sin juicio. Fui a terapia, no por la ex, sino por aprender a poner límites, algo que evidentemente no sabía hacer. Del lado de Ivonne supe, por terceros, que el compromiso con César seguía, que incluso estaban planeando boda pequeña, que otros créditos pequeños se estaban acumulando, muebles, fiesta, cosas así. En ningún momento me buscó para arreglar el tema del crédito más allá de mandar mensajes vagos de «estoy viendo opciones, mi tío dijo que tal vez nos pueda ayudar», cosas así. Pasaron los 6 meses, no hubo refinanciamiento, ni venta de casa, ni solución mágica, solo palabras. Así que hice lo que había dicho. Dejé de pagar mi parte, no porque me sobrara el valor, sino porque ya no tenía cómo sostener esa cuerda sin colgarme yo. Avisé al banco que cualquier negociación futura tendría que ser con todos los involucrados, no solo conmigo. Avisé a Ivonne, por correo esta vez para que quedara registro. Avisé a sus papás. Las reacciones fueron previsibles. Norma me llamó desgraciado por teléfono, dijo que iba a hablar mal de mí con toda la familia, que cómo podía ser tan frío, que después de lo que ellos habían hecho por mí yo los dejaba tirados. Le contesté con calma, que me sorprendió a mí mismo, que yo no los había metido en ningún crédito, que había sido al revés, que llevaba casi 2 años cargando una deuda que no se traduciría nunca en patrimonio para mí, y que ya era suficiente. El banco tardó un poco en moverse, como siempre, pero cuando lo hizo con todo. Cartas, avisos de atraso serio, amenazas veladas de demanda. Me reuní con ellos, les expliqué la situación, les di los datos de Ivonne y sus papás. El banco, como era de esperarse, no se interesó por el drama sentimental, solo quería su dinero. Inició un proceso legal contra ella como acreditada y contra mí como aval. Yo, asesorado por el abogado, respondí, aporté el documento donde Ivonne reconocía la deuda conmigo, sirvió al menos para mostrar que había un acuerdo interno, y solicité que si llegaban a embargar, se hiciera sobre el inmueble remodelado, no sobre mi departamento, argumentando que el crédito se había destinado a esa obra. No fue fácil, ni rápido, ni barato. Hubo audiencias, hubo papel tras papel. Hubo noches en las que soñaba con notificaciones de embargo pegadas en la puerta de mi depa. Al final se logró algo intermedio. El juez aceptó que el crédito estaba ligado a la propiedad de los papás de Ivonne. El banco pudo iniciar un proceso de embargo sobre esa casa. Ellos, para evitar perderla, se vieron obligados a vender una parte del terreno y reestructurar la deuda. Yo tuve que pagar una cantidad importante para salir como aval y cerrar mi parte del problema. Eso significó vender mi coche, vaciar mis ahorros, recortar mi vida a lo básico durante casi 1 año. No perdí mi departamento, pero estuve cerca. Ellos se quedaron con una casa a medias, más pequeña de lo que soñaron, con una deuda más manejable. Yo me quedé con la experiencia más cara de mi vida. Supe con el tiempo que la boda entre Ivonne y César se hizo, pero en otro lugar, más modesto de lo que habían imaginado. Vivieron un tiempo en la casa que yo ayudé a terminar y luego tuvieron que mudarse, precisamente por la venta parcial del terreno. No sé si siguen juntos. A veces aparecen imágenes sueltas en redes, pero ya no me detengo a minarlas. No porque sea mejor que ellos ni porque no me quede ninguna espina, sino porque ya entendí que seguir asomándome a esa vida es como seguir revisando una factura que ya está pagada. Molesta, pero no la puedes devolver. Hoy sigo viviendo en mi depa. Volví a poner en orden mis finanzas. Hice otro plan de ahorro, esta vez solo mío. Aprendí a decir no sin sentir que eso me convierte en mala persona. Tengo otra pareja desde hace poco, Clara,
Y desde el principio fui brutalmente honesto con ella sobre lo que me pasó. No para asustarla, sino para que entendiera por qué ahora soy tan quisquilloso con ciertos temas. ¿Por qué hablo tanto de contratos, de nombres en las escrituras, de límites con las familias? Ella, por suerte, lo tomó con madurez. Dice que prefiere un hombre que ya se quemó la mano y aprendió, que uno que todavía cree que el fuego no quema. De todo esto me quedó la enseñanza de que no se puede construir un futuro juntos sobre un papel donde solo uno responde de verdad. De todo esto me quedó claro que el amor, por más intenso que sea, no borra cláusulas, ni intereses, ni responsabilidades, y que firmar por alguien es, en la práctica, prestarle tu tranquilidad, a cambio de una promesa que quizá nunca se cumpla. De todo esto saco que los verdaderos problemas no empiezan el día que ves una foto de tu pareja con otro, sosteniendo un anillo, sino mucho antes, cuando empiezas a ceder en cosas que van contra tus propios principios para no ser el malo, cuando pones tu firma donde tu instinto te grita que no la pongas, cuando aceptas que tu nombre quede atado a una casa donde nadie se preocupó por ponerte en la puerta. Y sobre todo, de todo esto me quedó la certeza de que nunca más voy a pedirle a alguien que confíe en mí porque sí, ni voy a confiar en nadie solo porque me diga, es que somos familia, o es que nos vamos a casar. La confianza real se demuestra en cómo se reparten las cargas cuando las cosas salen mal, no en cuántas veces se repite la palabra nosotros mientras uno solo está firmando por todos.